Estamos de nuevo en el aire y seguimos con el tema de la religión, ahora con la que trataron una mesa en particular que tiene que ver, el enunciado lo precisarán ustedes, pero que tiene que ver con el rol, la presencia, la valoración o no de las funciones del Papa del fin del mundo. Y como primera pregunta, ¿cómo toman o cómo analizan esta denominación? Porque tiene sus vertientes, ¿no? Esto de ser del fin del mundo. Bueno, en sentido estricto, nosotros tenemos la hipótesis que sí, prácticamente desde el 800, todos los papas son europeos. Entonces podríamos decir que hay un proyecto del cristianismo europeo. Ese proyecto, y esto es lo que mostramos con ciertas cifras, es un proyecto que está agotado como proyecto civilizatorio. O sea, en concreto, la disminución de vocaciones, de bautizos, etcétera, en Europa es impresionante. Entonces, estaba claro que los europeos tenían pocas posibilidades de quedar como papas, porque estaban en una trampa. Además, hay todo un aparato burocrático que se genera en la Iglesia Católica a partir del siglo VII, o sea, después del 699, Carlomagno crea el Sacro Imperio Romano Germánico y comienza a construir un aparato burocrático en el Vaticano, porque está interesado en que el obispo de Roma sea el jefe de un aparato burocrático que rebasa Roma y desde ahí legitimar las otras autoridades europeas y cosas así. En esa perspectiva, cuando Bergoglio se presenta ante el pueblo de Roma, por decirlo de alguna manera, que estaba ahí esperando a ver quién salía, y dice, los cardenales tenían que designar el obispo de Roma, y se fueron casi hasta el fin del mundo a buscarlo. En realidad lo que está diciendo es que él ya no se presenta como el sumo pontífice, el vicario de Cristo y cosas así, sino como uno más entre pares. Esto es quizá importante porque implica una ruptura con el enfoque que tenían tanto Benedicto XVI como Juan Pablo II, que son justamente quienes desarrollan un modelo de iglesia que es el modelo que fracasó. Sí, desde la significación literal del nombre, lo interpretamos como el extremo del mundo, pero no puedo dejar de escuchar la resonancia que tiene y la carga apocalíptica que tiene hablar del fin del mundo. El fin como el término. Fin de los tiempos. El fin de los tiempos. Sí, ¿no? Quizás sea, bueno, el fin de un tiempo de la Iglesia y comience otro. Los más optimistas lo ven así. ¿En qué sentido? En que algunos que hemos escuchado ayer relacionan esto y el nombre que él adopta como Francisco en el sentido de una vuelta a el cristianismo primitivo, que es un cristianismo antes de la burocratización de la Iglesia Católica, antes de que el cristianismo sea una cosa de la Iglesia y como una cosa de la comunidad, como una cosa de hombres religiosos, hombres y mujeres religiosas. Y bueno, algunos, los más optimistas, sienten que es una vuelta a esto, y esto implicaría también una vuelta a algo importante para Latinoamérica, que es la teología de la liberación. Yo personalmente, esto no hablo en nombre de otros, no, para nada soy tan optimista, soy mucho más cauta. Ojalá me equivoque, me encantaría que esta sea realmente una vuelta a la iglesia de los pobres y que tenga que ver con la teología de la liberación.
y que Bergoglio deje de ser Bergoglio y pase a ser Francisco realmente. Pero a mí, como desde la filosofía, me da un poco de miedo una cosa, una especie de nominalismo, es decir, el nombre no hace a todo, es decir, nombrar y que el nombre como un lenguaje perfecto haga la cosa, no creo. Él adopta un nombre que tiene mucha resonancia metafórica por los franciscos en la historia de la Iglesia, Francisco de Asís, Francisco de Loyola, todo, pero bueno, yo creo que se abre un tiempo de espera. El Papa ha dado puede gestos. interpretarse como un objetivo, Un con objetivo, una meta, claro que sí, pero no está pero el nombrar no es concluir. Ahora veremos si ese nombre se despliega o se repliega, ¿no? Yo espero que los más optimistas tengan razón y se despliegue en una teología que sea cercana a los pobres. No es nada sencillo, porque evidentemente hay muchos juegos de intereses, porque de alguna manera la Iglesia Católica llega a América como una iglesia del Estado colonial español y crece en función de una alianza con el Estado español, la corona española, y luego construye como lecturas del patronato real, ¿no? Y aparecen patronatos nacionales. El patronato nacional de Argentina con respecto a la Iglesia Católica estaban ciertos artículos de la Constitución, y en una exigencia que cuando lo leen constitucionalistas de otros países, que para ser presidente o gobernador de la Argentina hasta 1994 tenía que estar bautizado en la Iglesia Católica Apostólica y Romana, era visto como algo insólito, ¿no? O sea, porque definitivamente los ciudadanos que no eran católicos eran ciudadanos de segunda, ¿no? Y curiosamente en la Argentina no se veía eso así, pero está claro que no podían, está el caso así, que bueno, mejor hubiera seguido musulmán, ¿no es cierto? Pero el caso de Menem, ¿no? Que para poder hacer política en Argentina, ser candidato, ser gobernador y luego presidente, tuvo que... bueno, se bautizó, que se convirtió, digamos. Yo creo que sigue siendo... Una pregunta. Sí, lo dejamos pendiente, pero tuvo que bautizarse. Lo dejamos abierto. Sí. De todos modos, bueno, esto marca digamos, la fuerza de la unión entre el poder político y religioso en la Argentina. Esta sería ¿Qué es el la principal costo que está pagando hoy en día la Iglesia Católica? Porque el problema es que al asociarse tanto con el poder, la población, por ejemplo, le va a reclamar cuál es su participación en los golpes de Estado, porque aparecía legitimando a todos los generales golpistas, ¿no? Entonces, esto le sale muy costoso a la Iglesia. Y creo que en eso Bergoglio tiene claro el costo que tuvo para la Iglesia, y de ahí que él adopta una serie de estrategias que yo las sintetizo como el modelo sencillito, ¿no? O sea... ¿Qué sería el modelo sencillito? El modelo sencillito es viajar en el subte, ir en microbús, etcétera. Vestirse sobriamente. Vestir sobriamente. Que son gestos. Son gestos. Pero que la gente valora. Por ejemplo, ¿qué diría un argentino si ve a un hombre con zapatos rojos caminando por la calle, ¿no? O sea, definitivamente tendría varias hipótesis, ¿no? Y entonces lo que trata de ahí de lo del Papa del fin del mundo, ¿no? Lo que trata de hacer Bergoglio es tratar de justamente atraer a los creyentes, a los feligreses, y no poner barreras, las barreras que una perspectiva clerical ponen habitualmente, ¿no?
que los gestos por sí solos no alcanzarían para modificar toda la estructura de poder ni las relaciones de poder en la que está inmerso. El problema es la curia romana en este momento, y está claro que va moviendo sus fichas de ajedrez para neutralizar a la curia romana. Ahora, esta medida que ha tomado de poner un comité especial para supervisar al Banco del Vaticano, al IOR. Evidentemente está en este momento el Vaticano como Estado es un paria en Europa, porque la autoridad financiera europea lo tiene, podríamos decir, en la lista de paraísos fiscales, de lavado de dinero, de un lugar donde la mafia oculta dinero y donde los grandes evasores de impuestos europeos lo utilizan para canalizar y sacar sus recursos. Entonces, en este contexto tiene que resolverlo el Banco del Vaticano, porque si no va a tener problemas muy serios con el sistema financiero internacional, etc. El banco tiene cuentas numeradas, bueno, opera como cualquier banco suizo o banco de cualquiera de estas, las Islas Caimán, etcétera. Entonces, no confrontemos cómo actúa el banco con los 10 mandamientos. No, eso No. Hablando de estas Sí. maridajes particulares, Sí. ¿no? Sí. Que va teniendo la Iglesia y que es difícil Y lo otro de son sostener. los documentos, los famosos Batilix. ¿Qué son los Batilix? Los Batilix son una serie de documentos que se filtran. Hay una polémica sobre quién los filtra. Yo creo que los filtró el mismo Ratzinger para neutralizar a la curia romana, que deja en una situación muy difícil a estos aparatos burocráticos, ¿no? de la curia. De ahí esta declaración que hizo hace poco también Bergoglio sobre un lobby gay que estaría en el poder en el Vaticano, o en ciertas partes del poder. Y que el problema no es con los gays, sino que el argumento de él es que habría altos funcionarios que estarían siendo extorsionados por la mafia, ocultando sobre base de chantajes del Vaticano, no solo del banco, que estarían siendo extorsionados, y esta carta de denunciar las preferencias sexuales de los religiosos, algo que se ha usado políticamente para neutralizar. En el caso de Argentina, este video que sacaron del obispo de Santiago del Estero, que era de Teología de la Liberación. Sí. Él había hecho el Te Deum para Kirchner, para de alguna manera contraponer, y sacan un video mostrando sus preferencias sexuales y con eso lo eliminan del concurso. Y lo mismo, yo creo que desde otro sector de la Iglesia Católica después ventilaron al obispo de Merlo con una amiga en México, en un lugar bastante caro. En todos los medios. Sí. Entonces, este asunto de las preferencias sexuales, sean las que sean, es algo que descoloca a los altos funcionarios de una institución que dice que su personal es célibe, casto, y etcétera, y que nadie lo cree mucho, pero que eso puede ser usado en un momento dado políticamente, ¿no? O sea, seriamente conflictivo la posibilidad de modificaciones en muy profundidad. Difícil. De todos modos, como dice Griselda, bueno, que uno se puede claro, que se equivoque. Ojalá, ¿no? y que pueda haber cambios en profundidad. ¿Cuáles fueron los debates o sobre qué aspectos fue más importante en esa mesa que se debatió sobre la función del Papa? No, en esta mesa hubo como el doctor Fernán Carreras, que
que es de Santiago del Estero, pero es profesor de nuestra facultad en filosofía de pensamiento argentino. Bueno, llegó la palabra de la esperanza, sobre todo de la teología de la liberación, puesta en Francisco, ¿no? Y Elio hizo un análisis estructuralista de la estructura del Vaticano y cómo juega esta pieza en esa estructura que es Bergoglio, y bueno, y cuál es decir, haciendo un análisis con datos estadísticos y demás, como Bergoglio como una pieza necesaria en este momento para la Iglesia, ¿no? ¿Para que haya cambio o para que no haya cambio? Yo creo que necesario en el sentido de que como lo muestra, Elio mostraba como que habíamos llegado de una estructura ágil y de equilibrio inestable, importante, porque bueno, da un sentido de movilidad. Con los dos últimos papas habíamos llegado a una estructura congelada, decía Elio, y muy difícil para la Iglesia, muy difícil en tanto la Iglesia está bajando su número de fieles y necesita una política de atraer los fieles, ¿no? Uno puede recordar que hubo otros momentos de la Iglesia para atraer fieles. Recordemos el arte después del cisma, por ejemplo. Fue una política clara para atraer vocaciones y espíritus religiosos. Entonces, evidentemente, hay una esperanza, hay una pieza clave, es este Papa del fin del mundo, diferente, porque por supuesto este obispo de Roma, que no es de Roma, después de tantos europeos y romanos, y muchos romanos, muchos italianos, y bueno, que pueda tener, yo creo que también juega, no sé si él va a estar de acuerdo, el factor sorpresa, es decir, en una estructura así congelada y demás, este Papa juega a los espíritus del mundo católico un factor sorpresa que puede ser estimulante y que puede atraer espíritus religiosos. Es mi humilde opinión, yo no soy un especialista en este tema, ¿no? Pero sí creo en este mundo, en el factor sorpresa y en el factor de la expectativa. Es decir, ojalá la expectativa para mí, que las expectativas de los teólogos, de aquellos que adhieren a la teología de la liberación y a la Iglesia de los pobres, sean satisfechas, sería fantástico. Bueno, la cuestión está en que de alguna manera hay muchas formas, podríamos decir, de espiritualidad. O sea, cada grupo social tiene su forma de ver su relación con lo sagrado y de alguna manera lo que hizo el binomio Bostila-Ratzinger fue decir, hay solo una forma, que es la que nosotros decidimos, de relacionarse con lo sagrado. Y entonces dejó fuera de lado a ciertas expresiones, particularmente las corrientes que hacen énfasis en el pecado social. Esta es entonces prácticamente eliminó el pecado, los sectores del pecado social y transformó esto en una cuestión de salvación individual. Este es el asunto. Ahora, esta situación se transformó en una... ¿Qué abarcaría el pecado social? Sí, en concreto, para decirlo de alguna manera, la noción de pecado social es una forma de ver el pecado por omisión. O sea, hay gente que tiene hambre y usted come muy bien, ok, pero ¿y entonces usted qué hace por los que tienen hambre? O sea, ¿usted qué hace por sus hermanos? Puede decir, no, pero yo no soy ninguna pecadora, yo estoy casada, ahí está mi marido, están mis hijos, me porto bien, trabajo, etcétera, ¿no? No robo, no maté a nadie, ¿no?
Pero la teología de la liberación le dirán, sí, pero ¿usted qué hace por el prójimo? ¿Usted cómo expresa el amor al prójimo? O sea, a usted no le interesa el prójimo. Entonces, usted es pecadora. No porque vaya a dañarlo directamente. A romper el quinto, sexto, etcétera, el sexto mandamiento, que es el más interesante, ¿no? Sino que usted en realidad no está haciendo nada por el prójimo. Y entonces el pecado es social. Ese es el pecado social. ¿Sí? Porque tú no tienes amor al prójimo, solo tienes a tu entorno. Entonces, de alguna manera, esta noción del pecado social entra en conflicto con los intereses de los grandes empresarios católicos, que muchas veces son los que financian la Iglesia Católica. Y entonces dicen, bueno, sí, que haya sindicatos, que qué bueno que si la Central Obrera le hace un paro a Cristina, pero en mi empresa el sindicato no va a hacer nada, ¿no? O sea, que vaya y haga el lío allá. Aquí adentro todos hacen lo que yo le digo y si hay un sindicato lo compro. Entonces, eso es un pecado. Ese señor es un pecador. En cambio, en la noción... Según la concepción de la Iglesia. Según la concepción de la teología de la teología de la liberación. La teología de la liberación. La teología de la prosperidad católica, la opción preferencial por los ricos dentro de la Iglesia Católica, dice, no, ese empresario es un elegido de Dios. Dios le ha dado los bienes y él tiene que ver cómo reproduce esos bienes. Y cómo lo hace, él verá, pero él es una personalidad casi sagrada. Entonces chocan estas concepciones. Y lo que se había estado imponiendo en la Iglesia Católica es la concepción de la teología de la prosperidad, la opción preferencial por los ricos. Y esto implicó el alojamiento de mucha gente, porque no se sintió reflejada en la Iglesia, que la Iglesia no se ocupaba de sus problemas. No pasaba de ir una vez al año a San Cayetano a ver si le conseguía trabajo, ¿no es cierto? Pero nada más, pero la Iglesia no administraba a San Cayetano. O sea, que sí, quizás se quedaba con las limosnas que dejaba la gente, nada más. Bueno, muchos temas y además interesantes. Tenemos 5 minutos ya nos corrió. Ya me están corriendo a mí. Yo por mí quedaría con estos temas. Esclavitud y arte fue una de las mesas. Sí, hubo una mesa de arte, cómo el arte expresa, cómo se expresa la esclavitud en el arte, cómo se ha expresado, y ha habido trabajos muy interesantes. Esta mesa la coordinó Carlota Beltrame, hubo de literatura, de arte del nazismo, de activismo, de San Miguel Tucumán, es decir, también de Puerto Rico, es decir, ha sido muy interesante. También hubo mesas ya duramente filosóficas, diría yo, en donde se vio la religión, por ejemplo, en la historia de la filosofía moderna, en el pensamiento moderno, que en la Ilustración y todo eso, que es todo un momento para la religiosidad y en la historia de la filosofía, y también otra mesa donde vimos cómo los filósofos contemporáneos utilizan sobre todo el texto sagrado en muchos temas, por ejemplo el tema del lenguaje, en la filosofía del lenguaje, para explicar ciertas cosas del lenguaje. Y bueno, entonces hubo trabajos sobre Leibniz, sobre Camus, sobre Rousseau, sobre Benjamin, en fin, sobre poetas, sobre artistas, sobre los artistas del nazismo, en fin. Creo que yo me siento muy orgullosa porque he convocado a gente de muy diferentes, he logrado que gente de muy diferentes disciplinas se acerquen, conozcan a mis amigos de Aller, se discuta, y bueno, han sido invitados religiosos, y sé no que religiosos. Había gente de África, de Europa, había gente de muchos lugares, de Venezuela, de Brasil, de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, de Salta, de Puerto Rico, de México, en fin, ha sido realmente muy lindo, un encuentro muy lindo.
hemos trabajado mucho, pero ha valido la pena. Bueno, cuando hemos sacado un CD, un libro en CD, pero mi ilusión es que para el año que viene, cuando sea el Congreso de Aller en Puerto Rico, yo pueda llevar ahí un libro en papel, ¿no? Un soporte papel de lo que se vio en esto, y por supuesto que te lo voy a traer para que lo presentes. Bueno, claro, ya. Y muchísimas gracias. Bueno. Gracias por venir. Hace presentaciones de libros, no le hemos dejado presentar los libros. No, ahora tiene tiempo. Bueno, ahora gracias a vos, María Blanca. Por eso nos corrió. Por eso muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.